Ahí está. Sí, sí. Vamos a comenzar con la enseñanza, la palabra que hoy Dios ha puesto en nuestro corazón y que de alguna manera tiene el propósito de edificarnos. La palabra del Señor tiene el propósito de ayudarnos, de fortalecernos. Hoy seguramente ha sido un día difícil porque trabajamos. Bueno, el trabajo es una bendición, pero en el trabajo se presentan dificultades, imprevistos, muchas cosas. Pero Dios, en medio de todo ello, nos guarda, nos protege, nos libra. Tal vez si estuviéramos solos, sin el Señor, tal vez el enemigo nos hubiera puesto un accidente, ¿verdad? O algo que nos impidiera avanzar. Hoy quiero compartir con ustedes el tema de la Biblia. La Biblia es como si dijéramos, ¿verdad? El jugador de fútbol. Quiero aprender a jugar fútbol. Está bien. Pero primero, antes te voy a explicar cómo funciona la pelota, ¿ah? El balón, ¿de qué lo hacen? ¿Cuántas costuras le hacen al balón de fútbol? Si es fútbol americano, ¿por qué es ovalado? Si es fútbol soccer, ¿por qué es redondo? Si es fútbol, si es tenis, ¿por qué son pelotas pequeñas? Perdón, hermano. Entonces, hoy vamos a enseñar acerca de la Biblia. ¿Por qué la Biblia? La Biblia es el libro que nosotros llevamos a la iglesia. Actualmente lo llevamos en un libro o lo llevamos en el celular. Hay una ventaja, ¿verdad?, que tenerla en el celular. Pero el asunto es cuando se nos descarga el celular, ya no tenemos para leer la Biblia, ¿eh? Entonces yo le quiero invitar para orar esta noche y que el Señor nos ayude. Ahí me llevan el tiempo. Si ven que me paso de las 2 horas, me avisan. Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche bendecida. Te suplicamos que extiendas tu mano sobre este lugar de Adolfo Ruiz Cortines y que sea salvo para la gloria de tu nombre. Que este lugar, Señor, sea salvo para la alabanza tuya. Que mucha gente, Señor, te conozca. Hoy, Dios mío, tú has abierto una puerta de fe en este lugar. Y por esta puerta, Señor, muchos van a conocer tu palabra y van a ser salvos. Van a ser transformadas sus vidas y van a ser cambiados, Señor, sus corazones. Sus hogares van a ser bendecidos. En el nombre de Jesús de Nazaret sabrán que no hay socorro, no hay auxilio más que en ti, Señor. Por eso tu palabra dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el nombre del Señor. La Biblia es un libro aparentemente común y corriente. Pero fíjense lo que dice allá arriba, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjense qué interesante, que la Biblia, hermanos, es la palabra profética más segura. O sea que si alguien profetiza, tiene que usar la Biblia, porque la Biblia es la palabra que no falla. Es la palabra que viene de parte de Dios, que no falla. Hace miles y miles de años se había profetizado lo que iba a pasar, o cientos de años atrás se había profetizado que iba a haber maldad, que la maldad se iba a aumentar, que la ciencia iba a aumentar. ¿Quién iba a decir que hoy tendríamos un celular, verdad, que no usa cable para poderse conectar uno? ¿Quién iba a pensar en todo eso? Cuando veíamos las películas del santo, ¿verdad?, que se quitaba un zapato y, bueno, decía, bueno.
Y nosotros nos quedamos, wow, tremendo. Y hoy no necesitamos quitarnos el zapato. Metemos la mano a la bolsa. Bueno, en la mano traemos la tecnología. Dicen que esa tecnología que usted tiene en sus manos es más avanzada que la tecnología de la, ¿cómo se llama este? De la nave, de la primer nave que fue a la luna. Bueno, entonces, haremos bien si ponemos atención a lo que dice la Biblia. Entonces, vamos a conocer qué es ese libro. Vamos a conocer qué dice. La Biblia es un libro escrito por un Dios amoroso al hombre pecador. Oiga bien, es el único libro que dice la verdad con respecto al pasado, al presente y al futuro. No hay otro libro más maravilloso y más poderoso que la Biblia. Dios siempre se ha revelado al hombre por medio de la creación. Nosotros decimos, alguien hizo los cielos, alguien hizo las estrellas, el sol, la luna, las aves de los cielos, los árboles. Alguien hizo todo eso, el mar, el río, los ríos. Pero hermanos, Dios se reveló pues de acuerdo al Salmo 19, verso 1. Dios se mostró, la palabra revelar es que Dios se mostró al hombre por medio de toda la creación. Amén. ¿Me entienden? Amén. La creación es una forma de revelación de Dios. De manera que dice que en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué cuenta la gloria de Dios? Los cielos. Y dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Romanos 1:19-20 dice, Pablo afirma que las cosas que Dios quería que se conocieran se han hecho visibles. ¿En dónde? En su creación. Esa revelación se le llama la revelación general. Dios muestra que existe por medio de todo lo que ha sido hecho. Amén. Entonces, este tipo de revelación asegura su existencia. Gracias, hermana. Ahí, eso es, tal vez el otro material lo tienen ahí. Porque ahí se encuentra esto que estoy hablando aquí. Se me olvidó decirle, ¿verdad? Perdón. Bueno, estamos en la introducción. Entonces, sí. Por otra parte dice, fíjense bien, la carta a los hebreos afirma que Dios ha hablado al hombre de muchas maneras. Hermano, una pregunta, ¿usted cree que Dios nos habla? Amén. Y habla de muchas formas. Amén. Pero dice, Dios ha hablado al hombre de muchas maneras, pero que en estos últimos días lo ha hecho por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Entonces, Dios le habla al mundo por medio de Jesucristo. Jesucristo vino, se hizo hombre por nosotros. Y ahí hay un milagro y un misterio, porque es el misterio de la encarnación de Jesucristo. ¿Cómo es posible que Jesucristo, Dios, se hizo hombre? ¿Cómo? Entonces Jesucristo se hizo hombre y nos habla Dios por medio de Jesucristo. Entonces es en la Biblia donde se ha dejado la revelación de este acto. A ello se debe la importancia de conocerla. Es importante conocer la Biblia. Amén. ¿Cuántos tienen una Biblia en su casa? ¿Ya? El libro. Ese libro es maravilloso, es hermoso. Léalo, conózcala. Es importante conocerla. ¿Qué otra cosa? Leerla, léala, estudiarla, creerla, practicarla y compartirla con otros. No nada más se llene usted, ¿verdad? Porque a veces nada más comemos nosotros. ¿Y con quién la compartimos? Con la familia, con los vecinos, con el esposo, con la esposa. Fíjate que leí la Biblia y mira lo que dice. Anoche nos daban testimonio los hermanos, ¿verdad? Fíjate que ese texto que leyó la hermana, yo lo había leído antes y le platicaba yo a mi esposo este texto. Y mira, y exactamente eso estaba hablando la pastora ese día, ¿no?
o el pastor en aquel tiempo. Entonces, la Biblia es un libro que hay que no solamente leerlo, hay que tratar de entenderlo, hay que estudiarla, qué significan ciertas palabras, pero también la Biblia, hermanos, hay que practicarla, creerla. Si Dios dice que puede cambiar nuestras vidas, es porque así es. Si Dios dice en su palabra que a Jonás se lo tragó un pez muy grande, así es. Aunque nadie lo crea, yo lo creo. Si Dios dice que Jesucristo resucitó al tercer día, se levantó de la tumba, así es. Que va a venir otra vez, pero mira, ni las luces, nada, pero va a venir. De pronto, vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere. Ahora, entonces la Biblia hay que conocerla, leerla, estudiarla, creerla, practicarla y compartirla. Perdón por lo que le voy a decir, la Biblia no es un amuleto. Tampoco la Biblia echa fuera los espíritus. Yo hace tiempo atrás tenía yo una Biblia y la ponía yo en mi buró, al lado de la cabecera, ahí lo ponía abierta, porque decía, si llega el diablo y me quiere espantar o me quiere, va a ver la Biblia y va a decir, no, como santo, ¿no? Cuando le enseñaban la cruz. Eso no es así, porque el diablo conoce la Biblia. ¿Saben que el diablo conoce la Biblia, hermano? ¿Saben que el diablo agarró y hermanos, fíjense que el diablo le citó la Biblia a Jesucristo? El Señor lo reprenda, hermano. Entonces, vamos a continuar acá. La palabra Biblia se traduce del vocablo griego biblión. Pero no que sea un biblión grandote, sino esa palabra biblión significa libro. Libro. Y Biblia, en español, ¿verdad? Para decir libros, se le añade una S. Libros, en plural. Son varios. Libro está en ¿qué? En singular. Pero Biblia es libros. Y biblión es libro. Qué tremendo, ¿ah? Entonces, la Biblia es un conjunto. La Biblia es un conjunto de libros que fueron escritos por más de 40 personas, hermano. Fíjense que la Biblia es un libro que se escribió por 40 personas a lo largo de un periodo de 1600 años. Y ninguno de ellos se contradijo, aunque fueron en distintas épocas. Dice, y no obstante es evidente que hubo una inspiración divina. Segunda de Timoteo 3:16. Porque no existe ni una sola contradicción. Es más, un libro complementa a otro, tomando entre sí su unidad, formando. Entonces la Biblia nunca se contradice, aunque hayan personas que dicen, oye, la Biblia no coincide este texto con aquello. Pero la Biblia nunca se contradice. Que no la entienda es otra cosa. ¿Me entienden? Entonces, la Biblia es un libro muy importante. Mire, aquí tengo esto, lo mandé a los hermanos de la iglesia y a ustedes, hermanos. Este es un esquema. Este es un esquema. Los hombres que escribieron la Biblia estaban conscientes de que Dios estaba hablando por medio de ellos. ¿Sí me entienden? Los hombres, por ejemplo, Moisés, Josué, Samuel, David, Jeremías, esos hombres estaban conscientes de que Dios hablaba por medio de ellos. Mire, acá está en pequeño, pero acá lo voy a poner más grande. Moisés, Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés. Hoy hablábamos, ¿verdad? Estábamos leyendo un texto. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Cómo se llamaba Dios? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Le dice, de esa manera, con ese nombre se presentó ante Moisés.
Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Moisés estaba consciente que el gran yo soy, el Dios todopoderoso, le estaba hablando. Pero también Josué también sabía que Dios hablaba por medio de él. Dice Josué 1:1, este libro lo escribió Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿Quién le habló? Jehová le habló a Josué. Entonces, no solamente Dios habla, sino que aquí Josué sabe que Dios le está hablando. Y Samuel también está consciente de que Dios le estaba hablando. Dice primera de Samuel 3:11. Y Jehová dijo a Samuel, y aquí yo haré una cosa en Israel. ¿Quién le habló? Jehová dijo a Samuel. Y Samuel escribía, porque Jehová le estaba diciendo a él. Pero aquí lo escribe en tercera persona. Escribir en tercera persona es como si yo escribiera una carta. El señor José Manuel le envía saludos, pero soy yo el que estoy escribiendo. Igual aquí Josué dice, y Jehová dijo a Samuel. Entonces Samuel estaba consciente de que Dios hablaba a su vida. David, según de Samuel 23:1, mire cómo dice aquí, hermano. ¿Quién era David? Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Este David es el que dice la gente que cantaba las mañanitas, pero no es cierto. Estas son las mañanitas. ¿Y qué dice? Que cantaba el rey. Y David se queda viendo del cielo. Si David no cantó la mañanita, es la gente que se la inventó. Entonces la hermana Estrellita, una hermana aquí de la iglesia, dice, no, mejor cantémoslo así. Estas son las mañanitas que te canto yo a ti. Ahí sí ya cuadra, ¿verdad? Entonces, pero ese David dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Estaba David consciente que Dios hablaba por medio de él. Entonces, hermanos y hermanas, mujeres y varones, niños y niñas, deben saber que Dios habla y que puede usarle a usted para hablar a otro. Y a veces ni se da cuenta. Encuentra a alguien, oye, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Te invito, estamos haciendo culto en tal parte. Y a poco, y era como necesito a Dios yo. Y cuando viene a ver, ya está ahí. Le habló Dios a través de usted. Nada más con una invitación. O sea que no cuesta nada, ¿verdad? Que el Señor nos use a nosotros. Y dice Jeremías, vino a mí palabra de Jehová. También él estaba consciente que Dios lo hablaba a través de él. Mire cómo dice aquí Jeremías 16:5. Bueno, no voy a leer esto porque quiero pasar. Pero Jeremías estaba consciente que Dios lo usaba, que Dios hablaba por medio de él. La Biblia está compuesta de ¿cuántos libros? 66 libros. ¿Ustedes lo sabían? ¿Sabían cuántos libros tiene la Biblia? Pues nunca me enseñaron. ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo voy a saber si nadie se sentó y dijo, le voy a enseñar acerca del libro? Porque la Biblia, hermanos, es el libro más leído en toda la tierra. La Biblia es el libro más vendido en el mundo entero. La Biblia es el libro más traducido a todas las lenguas, idiomas y aún hasta los, ¿cómo se llaman esas? Los dialectos. Porque la Biblia es un libro que tiene, la palabra de Dios tiene que llegar a todos los seres humanos del mundo. Y cuando este evangelio sea predicado a toda criatura, entonces vendrá el fin. Ahora, yo le quiero decir esto. ¿Usted cree que no lo están escuchando? Mire, si aquí en el Facebook nos pueden escuchar hasta China,
Nomás que no nos entienden. Por ejemplo, yo sí más o menos hablo el chino y lo saludo. Es un saludo, ¿ves? No es cierto, hermano. Pero por ejemplo, los japoneses, hasta el otro lado del mundo nos pueden estar escuchando. God bless you. Ah, los gringos, ¿no? O sea, pero el evangelio está siendo predicado en todo el mundo. ¿Me está entendiendo? El Antiguo Testamento, la Biblia se divide en dos partes, en dos grandes partes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es la estructura de este libro? Aquí lo vamos a ver. Yo ya le mandé la estructura, ¿cómo se llama? Esquema, yo ya se los mandé. Ahí está, miren. La estructura de la Biblia, ¿cómo se compone la Biblia? Usted va a aprender esto en el nombre del Señor, se le va a quedar en su mente. Lo tienen en su celular. Si lo tienen en su celular, chéquelo. Mire, la Biblia se compone de Antiguo Testamento, dígalo conmigo, y del Nuevo Testamento. Dos. El Antiguo Testamento se compone de Pentateuco, que tiene 5 libros. Penta significa 5. Por ejemplo, pentágono, 5 lados. ¿Sí? Pentapichichi, ¿quién era ese? Hugo Sánchez. Es de nuestro tiempo, pues. Un futbolista mexicano que ganó 5 pichichis en España, porque fue el mejor goleador 5 veces. Por eso se le llama el pentapichichi. O sea, y esto, Pentateuco, es que son 5 libros. Libros históricos, 12 libros históricos. Libros poéticos o de sabiduría, 5 libros de sabiduría. Profetas mayores, 5 libros. Profetas menores, 12. A ver, Ove, tú que sabes que eres bueno para la matemática, ¿cuánto hay ahí? 5 más 12 más 5 más 5 más 12. ¿Ah? Ah, si lo sacaste por herencia. ¿Ah? Son 39 libros. 39 libros. Usted estaba sacando la calculadora y ya acá la calculadora. Porque déjeme decirle que Obed es uno de los alumnos mejores de mi salón en matemáticas. Me saca cuentas así sin ponerse nada. Ahora, además vamos a hacer un ejemplo ahorita. A ver, Obed, cuéntame toda la sandía rapidito. Ok, vamos a continuar. El Nuevo Testamento. Tenemos en el Nuevo Testamento, ya en la otra parte de la Biblia, evangelios, 4 evangelios. Historia de la iglesia, cómo comenzó la iglesia, se llama Hechos de los Apóstoles, un libro. Epístolas paulinas, las epístolas que escribió el apóstol Pablo. ¿Cuántas fueron? Epístolas generales, las que escribió Pedro, las que escribió Juan, las que escribió Santiago, otros apóstoles. El hermano de Jesús, que el hermano de Jesús no era parte de los apóstoles, pero se convirtió después y escribió una primera, segunda y tercera de Juan. Pero no es que Jesús no tuvo hijos. Digo, perdón, la mamá de Jesús no tuvo hijos, sí tuvo. Pero entonces, epístolas generales, 7. Profecía, 1. Apocalipsis. Entonces, ¿cuántos libros son ahí? A ver. 27. Ándale. 39 más 27 es igual a ¿cuánto? 65. No. 65. 66. Por uno. Le gané por una. Sí. Tienes 10, apúntate. Entonces son 66 libros en la Biblia. ¿Cuántos son? 66. Esto coincide con el candelabro. ¿Te acuerdas del candelabro? Sí. El candelabro de oro que estaba en el lugar santo. En el lugar santo del tabernáculo. Dice que ahí ese tenía 66 frutos. Porque representa la Biblia. Entonces, miren, vamos a continuar. Entonces comenzamos con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento
consta de 39 libros que fueron escritos, ahí es lo que le decía el domingo, ¿verdad?, en idioma hebreo y algunas partes en arameo. Por eso los que leemos o estudiamos la Biblia debemos tener un diccionario. Hay diccionarios que son diccionarios que traducen palabras del hebreo y del arameo al español. Entonces, por lo menos por 32 personas diferentes fue escrito el Antiguo Testamento, que procedían de diversos niveles de educación y vocación, que incluían sacerdotes, profetas, jueces, reyes. Fíjense que entre los que escribieron el libro, algún libro de la Biblia, habían unos que eran boyeros. ¿Y qué era un boyero? ¿Ya? Panadero. No, pensé que había dicho ganadero. Pero un boyero era el que cuidaba bueyes. O sea, hubo de todo. Los que escribieron la Biblia eran personas, algunos eran sacerdotes, otros eran profetas, otros eran jueces, otros reyes, pero habían unos que eran, por ejemplo, boyeros. Amós creo que era, ese cuidaba bueyes. Y de ahí lo sacó el Señor y lo puso a escribir un libro. La Biblia fue escrito por hombres como nosotros, solo que vino el Espíritu Santo y los inspiró. Y esa palabra quedó ahí en la Biblia. Ahora, mire, estos 39 libros no se escribieron cronológicamente. Por ejemplo, usted ve Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. No. ¿Saben qué libro se escribió primero? Génesis. Antes de Génesis. El libro de Job. Es un libro, el libro o uno de los libros más viejos en la Biblia, pero se puso allá por los Salmos. ¿Por qué? Por motivos de conveniencia, pero no está escrita la Biblia, no se acomodaron los libros en forma cronológica, ¿sí me entienden? En el orden en que se encuentran en la Biblia, sino que ha sido agrupados así por razones de conveniencia, para que así la gente entienda ciertas cosas. El Antiguo Testamento de los judíos tiene 22 libros. El Antiguo Testamento de nosotros tiene 39. Pero ¿cuál es la diferencia? Dice que son 22 porque unen en uno los libros de primera y segundo libro de Reyes. Uno. Y nosotros lo tenemos en dos partes. ¿Me entiendes? Es lo mismo. Pero nosotros la tenemos primer libro y segundo libro de Reyes. Esdras, Nehemías, Esther y otros lo volvieron uno solo, pero en esencia contienen el mismo material que la Iglesia de Cristo utiliza hoy en día. Esto es interesante para nosotros si vamos a leer la Biblia, si vamos a estudiarla, si queremos entenderla. Si no entendemos por qué la Biblia es así, puede ser que nos perdamos en el camino. Pero en el Nuevo Testamento a veces se hace referencia a Moisés y los profetas. ¿Qué significa cuando dice a Moisés y a los profetas tienen? Óiganlo. Se refiere a los libros que Moisés y los profetas escribieron. Por ejemplo, había uno que era pobre, que era el miserable, o era un, ¿cómo se llama? Un mendigo. Un mendigo, se llamaba Lázaro. Y había un rey. O más bien había un hombre que era rico. Y dice que los dos murieron. El rico y Lázaro murieron. Cuando murió Lázaro vinieron ángeles y se lo llevaron a un lugar que se llama el seno de Abraham, que es el paraíso de Dios. Cuando murió el rico fue llevado a un lugar de tormento que se llama infierno. Oiga esto. El rico en el infierno empezó a tener mucha sed porque allá del otro lado, en el más allá, para que le trajeran agua, ¿verdad? Que Lázaro se mojara la punta de su dedo en agua, imagínense la sed. Que nada más metiera la mano y que le diera en la lengua, poquito nada más. Con eso tengo. Ya se acabó. Entonces, si hubiese más agua. Entonces, fíjese bien.
Entonces resulta pues que cuando muere el Lázaro, hermanos, el rico, perdón, está en el infierno y dice, mándeme a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me la ponga en la lengua. Y el Señor le dice, no se puede, no puede pasar del paraíso al infierno, ni del infierno al paraíso. Ya el que murió, ahí quedó. Tuvo oportunidad en la vida y no quiso. Por eso la salvación llega ahora, por ejemplo. Ahora llega a esta casa. Se predica el Evangelio. Jesucristo murió por usted. Reciba a Cristo en su corazón. Ahora tiene la oportunidad. Pero el rico no la aprovechó. Y allá estando en tormentos, dice, déjame ir para avisarle a mis hermanos que no vengan a este lugar que está difícil, está duro. Es un lugar de tormento. Y le dice Dios, o más bien, ahí en la Biblia dice el profeta, Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen que los oigan, que lo estudien, que lo lean. ¿Y qué estaba diciendo? Ahí tienen la Biblia, que la lean. Entonces, si esperamos que venga alguien del infierno, ¿quién va a venir al infierno? A decirnos, no vayas al infierno, acepta a Cristo, lee tu Biblia y vas a ver que te vas a escapar de eso. Pero tenemos la Biblia y mucha gente tiene una Biblia, perdón si alguien tiene la Biblia así, la tiene como adorno. Ahí está en un librero. Hasta polvo tiene. Le pasó como una viejita, ¿no? Aquella viejita que fue un día, agarró la Biblia y la empezó a leer y a hojear. Y se olvidó, la dejó. Y al día siguiente se levantó y no encontraba sus lentes y la buscaba, buscó sus lentes por la casa. El primer día, el segundo día, el tercer día, pasó un mes, un año y tuvo que comprar unos lentes nuevos. Y dijo, después de un año, dice, voy a leer la Biblia. Y va a la Biblia y la abre, ahí estaban los lentes. Nunca leía la Biblia, ahí estaban los lentes. Como aquel hombre que le dice, ve hijo, le agarró una Biblia y le dice, ve hijo, esta es mi herencia para ti. Toma hijo. Y se le queda viendo a la Biblia y decía, Biblia. Esta es mi herencia, papá. Sí, esta es tu herencia. Y lo tiró. Porque vio que era una Biblia. No puede ser posible que mi papá no me haya dejado nada. Nada más me dejó este libro. Hermano, pasó el tiempo y aquel muchacho vivía en la miseria, sin nada. Y un día dice, voy a leer ese libro que dio mi papá. Y abre el libro y encuentra ahí ¿cómo se llama eso? El testamento. Ahí estaba dobladito el testamento. Hijo, te dejo los terrenos, las casas, te dejo todo a tu nombre. Dice, Padre Santo, por no querer leer la Biblia, ¿no? Entonces, en la Biblia hay riquezas. Tal vez no vamos a encontrar un testamento que mi papá me dejó, ¿verdad? Tal vez no vamos a encontrar un billete pero vamos a encontrar riquezas en la Biblia. Amén. Amén. Porque la Biblia es el libro de Dios. El Antiguo Testamento se divide entonces, primeros libros, los primeros 5 libros, y aquí vamos a ir cerrando porque el calor está sabroso. ¿Está sabroso? Ok. Bueno, yo sé que se le quedan viendo la sandía con ganas de devorarla. ¿Ah? Eso sí, sí. Pentateuco, ya anoche. Yo no sé cómo está lo de la sandía, ¿verdad? Pero de noche no. ¿O sí? Pues dicen, pero no, bueno. ¿Cómo te caería una sandía? Dice, pero de arriba, ¿no? Que te cayera de la mano. Había una persona hablando de sandía que dice, no puede ser posible, Dios no sabe hacer las cosas. Mira, y se quedó viendo para el suelo. Unos frutotes en una plantita chiquita. Y ven las sandionas que se veían. Y entonces caminó y vio y dice, mira, no, Dios no sabe. Una frutita, un capulín en un árbol grandote. Y se sienta abajo. No, de plano Dios no sabe. Cuando en eso le cae un capulín. ¡Ting!
hubiera sido una sandía. Y dice, si hubiera sido una sandía, no. Gracias, Señor, por cómo hiciste la vida, el mundo, ¿no? Entonces, el Pentateuco. El Pentateuco se divide en 5 libros. 5 libros. Dígalo conmigo. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. 5 libros. Esos 5 libros, ¿sabe quién los escribió? Moisés. Josué. Moisés. Ya vamos a platicar de Josué más adelantito. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio los escribió Moisés. ¿Cuántos libros son? 5. Se le nombra así porque son los 5 libros que escribió Moisés. Los judíos lo llaman la Torá. No la Tora, porque la Tora es la esposa del Thor, Del vaco. del Baco, es el Baco. Entonces, hermanos, ¿cómo le llaman? La Torá es el Pentateuco. ¿Qué significa ley? ¿Qué significa? La ley. Esa es la ley que se le dio a quién? Al pueblo de Israel. Esa ley nosotros la debemos estudiar y aprender de ella, pero a nosotros no se nos dio esa ley. Nosotros somos, ¿cómo nos llamamos nosotros? Somos gentiles. Esa ley se la dio al pueblo de Israel. Bueno, entonces el primer libro de Génesis, ¿de qué trata? El primer libro de la Biblia dice, es el primer libro y significa principio. ¿Qué significa Génesis? Principio. Si alguien le pone nombre a una niña y dice, la primerita de su casa, dice, le puse Génesis. ¿Por qué? Porque fue la primerita, fue el principio. ¿Verdad? Génesis significa principio. En él se encuentra el relato de la creación. Ahí en Génesis. El origen y la caída del hombre también está ahí. ¿Quién hizo al hombre? Ya usted leyó Génesis. ¿Ah? ¿Quién hizo al hombre? Dios. ¿De qué lo hizo? De polvo. ¿Qué pasó con el hombre? Cayó. Desobedeció a Dios. Y porque desobedeció fueron sacados del Edén. Por culpa de la mujer. Sí, la mujer metió la pata. Bueno, metió la mano. Pero Adán también quiso caer porque cuando vio, le dice, mira, come. Y Adán agarró, extendió la mano y también comió. O sea, los dos cometieron. Ahora, dice, y las condiciones que llevaron al diluvio universal, ya de eso es, ahí está hablándose de Noé, ¿verdad? Para luego relatar la vida de hombres de Dios, entre ellos está Abraham, Isaac, Jacob, a quienes se les dio la promesa que iba a venir Jesucristo. Y se les considera como hombres patriarcas. Eso está en Génesis. Éxodo. ¿Qué significa Éxodo? Salida. ¿Qué significa Génesis? Principio. Génesis, Éxodo significa salida. En él se relata el desarrollo de Israel, su cautividad y la salida de Egipto. ¿Cuántos años estuvo Israel en Egipto esclavizado? ¿Cuántos años? ¿Oh? 430 años estuvo el pueblo de Israel esclavizado en Egipto. 430, o sea que fueron varias generaciones. Y dice que los 40 años de peregrinación en el desierto bajo la poderosa mano de Dios, Dios los saca de Egipto a los 430 años y empiezan a peregrinar en el desierto. El desierto es un periodo de prueba. Y ya eso lo vemos los domingos en la iglesia, pero ahorita no. Entonces, bajo la poderosa mano de Dios. De día, ¿qué los iba acompañando? Ven. Ahí el hermano ven. Una nube. Una nube. ¿Por qué una nube los cubría de día? Por el sol, porque el desierto es muy caluroso. Y de noche, ¿qué cosas los seguía, los acompañaba? Una columna de fuego. Tornado de fuego. No, los niños no sabrán leer mucho, pero mira cómo saben Biblia. No es cierto, sí saben. Entonces resulta que el pueblo de Israel iba acompañado por Dios.
Y dice, la promulgación de la ley y las instrucciones especiales de Dios, ahí en Éxodo se le enseñó todo eso. En Levítico, ahí le indica todo lo tocante a los levitas. Los levitas eran sacerdotes. Cuando se encargó a los sacerdotes que sirvieran al altar. Levítico nos enseña con tipos y símbolos cómo un pueblo pecador podía allegarse a un Dios santo y mantener la comunión con Él. Nosotros a veces no sabemos cómo servirle a Dios. Por ejemplo, los hermanos que están exaltando y que danzan y todo eso, y pensamos, eso es fácil, ¿verdad? Pero el que está danzando debe estarlo haciendo para Dios, no para la gente, ¿verdad? Y también debe llevar una vida que le agrade a Dios, porque si no, la danza no le agrada, ¿verdad? Lo decía hoy a los niños. Imagínense que ahorita están acá en el templo y ya al ratito están cantando canciones de música tumbao, ¿verdad? Sí, señor, yo soy de rancho. Dice, a ver. y luego eso no, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué le vamos a servir? ¿A Dios o al mundo? A Dios. Entonces me voy a dedicar a Dios. Voy a aprender canto cristiano. Voy a cantar canto cristiano. Voy a aprender de la Biblia versos. Y hay mucho por aprender de la Biblia. Entonces, el libro de Levítico nos enseña cómo servirle a un Dios santo. Amén. Amén. Ok. Y el libro de Números deriva su nombre del hecho que sus páginas narran el censo de Israel. Por eso se llama Números, porque censaron a Israel. Y dice luego, prosigue la narración comenzando desde el punto donde el libro de Éxodo lo dejó y registra las peregrinaciones que el pueblo tuvo que realizar por el desierto a causa de su fracaso de no haber entrado en Canaán. Aquí habla, hermanos, de cómo el pueblo de Israel dio vueltas y vueltas en el desierto porque no obedecía a Dios. Oiga bien, hay gente que da vueltas en el desierto. Ya pasé por aquí. El mismo problema y siempre lo mismo y siempre lo mismo. ¿Pero por qué? Porque no obedece a Dios. Cuando obedezca, entonces va a avanzar. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Hacia las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Eso significa Canaán. Y para terminar, para ir cerrando, Deuteronomio es el quinto libro. Consiste en los últimos consejos que Moisés le dio a los israelitas en vista de la entrada en la tierra que Dios les había dado. Es una repetición de la ley dada a Moisés. Todos estos libros se encuentran entre los más antiguos de la humanidad, conteniendo enseñanzas singularmente notables. Son superiores a los conceptos y normas humanas de la antigüedad y son tan sublimes que aún hoy no tienen igual en aspecto literario como habría de esperarse con obras que fueran inspiradas por Dios. La Biblia es un libro maravilloso. La Biblia es el libro de Dios. La Biblia la puede leer una persona, perdóneme, que no fue a la escuela, pero también la puede leer un científico y le va a entender igual. Pero debemos ser humildes para leerla, no creer que ya no la sabemos de todas. Porque la Biblia hay que leerla con humildad. Amén. Antes de leerla, dígale al Señor, Señor, enséñame tu palabra, yo quiero aprender de ella. Y nosotros por eso venimos hasta aquí, para enseñarle. Amén. Y a partir de ahora vamos a ir enseñando la Biblia, la oración y muchas cosas que desconocemos. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude.